Y ya estamos de regreso en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. Y bueno, seguimos con nuestros dos invitados, Ricardo, Fabián. Y bueno, ya tocamos este tema que me pareció muy interesante, que fue qué aconteció el 27 de septiembre. ¿Por qué el 27 de septiembre debería ser una fecha que también se debería celebrar? O sea, seguirnos toda la fiesta desde el 15 hasta el 27. Eso debería ser lo adecuado. Yo creo que sí. Y hasta llegar hasta noviembre. Hasta llegar hasta noviembre, pero no, la gente nunca escucha. Día de Reyes. Así es. Independencia Reyes, ¿no? El maratón Independencia Reyes, así es. Y ¿no? llegar hasta febrero con Día de la Bandera. Pues, Ya, de pérdida, ¿no? Ya. Pues si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Pero bueno, hoy también vamos a hablar. Hoy es 1 de octubre, 1 de octubre, mañana es 2 de octubre. Y yo creo que es una fecha que a todos nos resuena por los acontecimientos del año 68, ¿no? Pero bueno, dejando un poco de lado y detrás pues todo lo que sucedió en México en específico, ¿qué les parece si para arrancar de entrada nos remitimos al panorama mundial? Contextualizar. ¿no? Contextualizar un poco, porque en muchas ocasiones llegamos a la bronca, pero no sabemos ni por qué empezó. Sí, ¿no? claro. O sea, así de fácil y sencillo. ¿Qué estaba pasando en el 68? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién es la generación del 68? Así ¿no? es. Que habrá que decir que es esta generación de la posguerra, ¿no? Toda esta generación que nació bajo el yugo de la Segunda Guerra Mundial y que pues obviamente tienen todos estos trastornos y todos estos conflictos por esa guerra y por la crisis del 29 también, ¿no? También son la generación de la crisis, entonces son una generación bastante especial, ¿no? Donde vamos a empezar a denotar sobre todo la voz de los jóvenes, de la juventud, esta etapa de la vida que no había sido reconocida hasta esos tiempos, no eran los niños, que era pues esta figura pequeño, y de ahí pues el adulto, ¿no? Es que y el adolescente era esta etapa de la vida donde tú eres la minifigura de tu papá, ¿no? El adolescente por lo regular era esta persona cuadradita que siempre estaba sentado obedeciendo a lo que su papá le dijera, que iba a ser, si su papá era doctor, él era el futuro doctor. Si su papá era abogado, él era el futuro abogado, ¿no? Entonces es toda esta generación que empieza a agarrar al rock and roll como estandarte. Ajá, buen punto. Que empieza a agarrar al rock and roll como estandarte y como síntoma de rebeldía, ¿no? Ajá. Escúchennos, así es, óigannos. Las matas largas, como las matas largas, aparte, la mezclilla, sí, las chamarras de piel, todo James D, la Big Generation, todo eso es lo que nosotros vamos a denotar en este contexto, ¿no? Esa es la generación entonces la que vamos a ver que va a despertar en el 68, pero podemos empezar a hablar de lo que pasaba alrededor del mundo, ¿no? Lo que pasaba en Sudamérica, hace rato lo comentabas. Bueno, iniciamos primero con ese contexto que es boom comunista socialista y este miedo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos que la Guerra Fría, que viene como que con el miedo de este ámbito está agarrando en Europa y se contagia rápidamente en América. O sea, en América tenemos casos como los que hablábamos de Ignacio Allende en Chile, Cuba tenemos, y muy importante Cuba por Fidel Castro y el Che en México. Tenemos a Argentina, tenemos a Venezuela, tenemos a Ecuador. No sé si nos puedes complementar más en ese ámbito. Sí, pues tenemos a todos estos países que están muy relacionados con el socialismo, ¿no? Que el socialismo, pues lo que queda del socialismo más bien, que obviamente pues, el socialismo perdió en la Segunda Guerra Mundial. Quien gana en la Primera Guerra Mundial es el capitalismo y a partir de ahí pues solamente queda este gran bloque de la URSS que queda cimentado dentro del socialismo y posteriormente pues llega a Latinoamérica muy fuerte, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver con este personaje del Che Guevara, uno de los personajes más importantes de ese contexto, que pese a que es argentino pues vaya a hacer una revolución en Cuba y que también tuvo una estadía aquí en México, incluso antes de la Revolución Cubana. Dicen que aquí fue donde se reunieron, ¿no? Y aquí fue donde planearon la Revolución Cubana, ¿no? Sí, tanto Fidel Castro como el Che Guevara fue aquí en México donde se reunieron, porque después de la Revolución Mexicana, México es un país que se empieza a fundamentar básicamente en ideologías socialistas.
la Constitución del 17 tiene mucho de socialismo. Todas las políticas de Plutarco Elías Calles también son completamente socialistas. Luego llega Lázaro Cárdenas también con la educación socialista, hasta el nombre, ¿no? Y sin temor a decirlo, su proyecto de Lázaro Cárdenas es la educación socialista. Entonces México es que para empezar, pues siempre México va a ser el hermano mayor de todos los latinoamericanos, ¿no? Va a ser el reflejo de todos los latinoamericanos. Y el hermano menor de Estados Unidos. Y el hermano que está menor. sometido a Estados Unidos. Exactamente, desafortunadamente, pero nuestros hermanos latinoamericanos siempre nos ven a nosotros como el ejemplo, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente nunca hemos sido como el buen ejemplo, nunca hemos sido un buen hermano mayor. Sí. ¿Cómo era esa frase de Porfirio Díaz? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Exactamente. ¿No? ¿No? Pobre México. Pobre México. No, sí. y lo dices no solo los presidentes, sino artistas que, básicamente Diego Rivera, que tiene mucho de comunismo y socialismo en sus pinturas. El muralismo es socialista completamente, Y ¿no? se trae a Trotsky, o sea, hay que tomar en cuenta eso. Como Trotsky, una estrella en Rusia que pelea con Stalin, llega a México. ¿Qué tan comunista se sentía México en ese momento para albergar a Trotsky acá? Y no solamente Trotsky, lo que hace decir Fidel y el Che, o sea, grandes estandartes del comunismo mundial en México. Así, yo creo que estábamos en ese entonces, México y el mundo. El mundo. Se encontraban en una época de gran tránsito de este tipo de corrientes ideológicas, ¿no? O sea, las comunicaciones empezaban a resaltar, empezaban a despuntar. Eso también es un punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? 2, los medios de transporte también empezaban a evolucionar, las cosas empezaban a ser más ágiles. Eso permitía que estos personajes pudieran moverse de manera más ágil ahora sí que alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto es un punto que espero vayamos por ahí un tanto de acuerdo. La imprenta, el papel, se empezó a volver más fácil de adquirir, ¿no? Como tal, claro. de generar un material impreso en donde el contenido ideológico podía variar, ¿no? Sí, claro. Bueno, y entonces lo que vamos a ver entonces aquí en México el 2 de octubre precisamente pues va a ser un acumulado de todo esto que está pasando en el mundo, no lo podemos ver como un acto aislado, un fenómeno único de México, único, aislado. Obviamente en todos lados estaba pasando, no lo vimos en el famoso Mayo francés, posteriormente lo que también va a pasar en Praga, y aquí en México también va a resonar mucho, sobre todo porque los reflectores del mundo estaban sobre México, porque recuerden que aquí iban a venir las Olimpiadas. Así es. En noviembre, un mes después de lo de la matanza de Tlatelolco. Entonces, obviamente, siempre que las Olimpiadas llegan a algún país, pues son el reflector, porque ese país tiene que demostrar la modernidad, el progreso, el orden, que es un país estable, un país con paz. Eso es lo que representan los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Y entonces los reflectores estaban sobre México, entonces es por eso que también va a resonar mucho lo que va a pasar aquí, ¿no? Y va a ser algo que va a empezar desde los primeros días del año de 1968, ¿no? Desde enero van a empezar estas manifestaciones, van a seguir en febrero, van a ir creciendo en septiembre. Aquí es donde vamos a empezar a ver ya a los militares interviniendo en estas manifestaciones pacíficas que estaban haciendo sobre todo los estudiantes. Primero los estudiantes de las preparatorias de los CCH son los primeros que empiezan con estas manifestaciones. Posteriormente se dicen que son los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático que empiezan a hacer manifestaciones con el teatro de Grotowski, hacer interpretaciones con el teatro de Grotowski justamente en la calle, ¿no? Para llamar la atención, y hacen este tipo de demostraciones hasta que pues este gobierno, este estado que pues no era muy tolerante, pues ya decide intervenir, ¿no? con el poder militar. Antes de lo del 2 de octubre vamos a ver que tuvieron unas intervenciones ahí en el Zócalo, unas tanquetas, ¿no? Estaban los estudiantes ahí en manifestación y de repente los tanques empezaron a salir del palacio, salieron tanquetas, ¿no? Posteriormente también vamos a ver una introducción del ejército a la UNAM, que para mí se me hace como el acto más detestable de todos estos, porque pues la UNAM es autónoma, y al entrar el ejército pues están rompiendo la autonomía, ¿no?
Se cuenta, ¿no?, que aproximadamente a las 6, a las 7 de la tarde, un día normal, estaban los profesores dando clases, pues los conserjes, un día normal en CU, ¿no? Y de repente entró el ejército a sacar a los alumnos de sus clases, a sacar a los profesores, y a todos los empezaron a detener, simplemente por ser parte de la UNAM. Y estos son como los antecedentes antes de lo que pasó el 2 de octubre, ¿no? Posteriormente ya vamos a ver lo que va a pasar este fatídico día del 2 de octubre, que se tenía planeado pues una marcha, bueno, ni siquiera era una marcha, era una reunión pacífica, lo que se iba a hacer en Tlatelolco. Ese día no iba a haber manifestación, simplemente iba a ser una reunión informativa. Una reunión informativa, de repente ya se estaba ahí en la Plaza de las Tres Culturas, este lugar bastante simbólico ahí en Tlatelolco, conocido como la Plaza de las Tres Culturas, ya que pues tiene vestigios prehispánicos, luego si volteas hacia la derecha tiene vestigios coloniales y la modernidad. Y la modernidad, ¿no? Es por eso que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y es aquí donde pues se va a llevar a cabo esta matanza, que todavía hasta nuestros días pues no tenemos a bien sabido de cuántos realmente fueron los que fueron ejecutados, ¿no? Solamente se tienen algunos números. Los números en ese entonces el gobierno decía que habían fallecido alrededor de 27 personas, o sea, un mínimo. Sí. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pues se han ido abriendo los archivos, se han ido abriendo los documentos, han salido nuevas versiones que involucran al presidente con el gobierno de los Estados Unidos, que involucran al secretario de Gobernación, que posteriormente va a ser también el presidente de aquí de México, también que lo involucran con la CIA. Entonces es un sinnúmero de cosas que va a final de cuentas a desembocar lo que va a pasar el 2 de octubre, ¿no? Así es. Y bueno, me parece importante recalcar lo que venimos comentando desde el principio, ¿no? Y bueno, también haciendo como un poco de... comentando un poco lo que estábamos platicando tras bambalinas, dicho de esa manera, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones debemos tener un poco de cuidado con las influencias que llegamos a tener. Claro. Hablando de cultura, arte y todas las corrientes que se están moviendo alrededor del mundo, y más en este momento con el gran acceso a la información que tenemos, ¿no? Me parece adecuado masticar 2 veces, tomarnos la molestia de buscar otras opiniones, para poder, dicho así de fácil y sencillo, no dejarnos llevar, ¿no? Claro. ¿No? Porque me parece que el hecho de que, como lo comentábamos al principio o en el bloque anterior, seamos un país ya con independencia, no quiere decir que vamos a tener la libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener un poquito más de criterio para poder abordar muchísimos temas, ¿no? Sí. No sé, tú cómo veas, mi querido Fabián. Claro, sobre todo hay que, como yo siempre lo digo, reflexionar acerca de nuestra historia, darnos cuenta de esto que estaba diciendo yo como antecedente, de esta juventud, de esta generación, del despertar de los jóvenes, ¿no? Que es justo decirlo en estos tiempos, que no debemos desaprovechar todo lo que esos jóvenes de esas generaciones lucharon, ¿no? Que ahorita ya cualquier cosa lo queremos ver como manifestación, y por cualquier cosa queremos incendiar bancos y transgredir, ¿no? Hay que ser un poco más reflexivos y ver realmente por qué nosotros tenemos los derechos de poder ir y marchar, ¿no? Que no ha sido también nada fácil. Así es. Que no lo debemos de tomar de esta forma pues tan relajada, tan light, ¿no? De que ya todo lo vemos como manifestación pues sangrienta, violenta, ¿no? Así es, enfrentamiento, ¿no? Hay que tener en conciencia lo que pasó en esos años, ¿no? Como existieron gobiernos opresores, ¿no? Ahorita estamos en la gloria. Gracias. Y ahorita nos quejamos del gobierno, pero fíjense lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Para tal vez desglosar mucho de lo que pasó el 2 de octubre, pues tendríamos que reflexionar mucho ante la figura del personaje principal, ¿no? Que pues es Gustavo Díaz Ordaz. Así es. Un poblano de nacimiento, que allí está su cédula profesional en la UAP, porque pues él es egresado de aquí. No, así es, y fíjate que detrás de todo esto que estamos discutiendo hay un punto muy importante, y eso el año pasado
ahora sí que también nos hicieron el favor de darnos otro panorama histórico, otro panorama social, ¿no? El año pasado que fue muy importante porque fueron los 50 años, ¿no? Así es, exactamente, y es que las cosas dentro de, ahora sí que las cosas dentro del gobierno en esos años no se encontraban tan bien como nosotros esperábamos. No, claro. O sea, la relación que tenía este presidente con todos sus allegados no era miel sobre hojuelas. O sea, también había un conflicto muy serio dentro de la organización gubernamental, cosa que también fue un factor importante para que todo llegara a suceder como sucedió. No, o sea, y es a lo que voy. Debemos tomar en cuenta también muchísimos otros puntos, ¿no? Debemos entender que la sociedad se compone de muchos actores que pueden con una acción cambiar el rumbo de, ¿no? Y que puede venir desde lo más simple, que puede ser la relación, no sé, presidente asistente, estudiante sociedad, y me puedo ir con más ejemplos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? De la misma manera en que el mundo estaba sufriendo cambios, que la mente de los jóvenes estaban obviamente cambiando y abriéndose a ciertas posibilidades, ¿no? Tanto intelectuales como culturales como sociales, dentro de cada organización también estaban existiendo cambios. Claro. Cambios como siempre y toda la vida han existido y nunca dejarán de pasar, ¿no? Uh-huh. Pero ahora me gustaría que aquí nuestro compañero Ricardo nos diera así un poco de su punto de vista, ¿no? Porque obviamente no es que nos eche de cabeza, pero ya la edad, ¿no? La semilla también. Desde su perspectiva. Así es. Bueno, creo que es muy importante, obviamente, no olvidarlo. Gracias a ellos tenemos grandes libertades como estudiantes, pero no solo recordar el 2 de octubre, sino recordar todos los acontecimientos anteriores y posteriores al 2 de octubre. Porque no pasó el 2 de octubre y se acabaron las huelgas, no pasó el 2 de octubre y se acabaron los desaparecidos. Así es, exactamente. O sea, hay que tomar conciencia de que no solamente los que murieron el 2 de octubre o los que desaparecieron el 2 de octubre le debemos esa libertad, sino a los anteriores y posteriores. Sí, es penoso que haya pasado esto, pero de alguna manera tuvo que pasar para que tengamos esa libertad. Tuvo que pasar para que sepamos que con nosotros como estudiantes, como jóvenes, sí podemos tener un cambio. Espero que esos cambios, como todo, sea cambios no violentos, pero hay que tener en conciencia que nuestra historia siempre ha sido violenta y claro, que la violencia es la que cambia. Y no incito a la violencia, y espero que la huelga que se viene el día de mañana sea lo más pacífica posible. La manifestación. La ¿no? manifestación. La manifestación, Así es. una disculpa. Y como en todas las manifestaciones, ¿no? Lo más pacífico. Invito a los estudiantes tenerle respeto a los estudiantes que en esos momentos murieron y posteriormente, y que los recordemos con honor y con gloria, porque básicamente sin ellos no tendríamos la libertad que tenemos hoy. Así es, Claro. así es. Sí, definitivamente mañana es un día bastante álgido para México, un día luctuoso para México, que yo siento desde hace algún tiempo, desde que yo iba en la universidad, que se ha estado olvidando, esto famoso 2 de octubre no se olvida. Yo siento que ya solamente está retumba ya muy poco en la conciencia de los mexicanos, y también tiene que ver mucho porque se han abierto conflictos más hacia adelante en la historia de México, ¿no? Ya no solo es el 68, sino ya existen también muchos otros crímenes del Estado que han hecho que también el 68 pues haya tomado menos importancia. Crímenes como lo que apenas celebramos también, que es lo de Ayotzinapa, que también ha venido un poco a opacar esto del 68, ¿no? Porque pues también fue un crimen bastante aterrador, ¿no? Fíjate que esto que acabas de mencionar me hace ir hacia una reflexión que podría ser: el mundo va a seguir caminando como toda la vida lo ha hecho, Sí. ¿no? Y si en este momento recordamos el 27 de septiembre, ¿no? Como parte de nuestra historia, como parte de nuestra independencia, cosa que ya se está olvidando, o como tú lo habías comentado, casi nadie recuerda. No, pues no. Dentro de años, dentro de los años que están por venir, yo creo que van a venir más conflictos, van a venir más situaciones sociales, que tengan que ver quizá con ya otro tipo de ideologías, con nuevas corrientes, y que lo más adecuado debería ser que estemos preparados para saber
cómo absorberlos, cómo sobrellevarlos, ¿no? Que cada vez la buena voluntad de las personas que nos encontramos, vamos a decirlo así, la población como tal, tengamos esa sabiduría y esa conciencia para poder actuar de manera correcta, haciendo referencia a que, esperando que el día de mañana se recuerde y se conmemore lo que sucedió, más no se incite a la violencia. A la violencia, así es. Claro. Sí, que sea Lo más algo pacífico lo más posible. pacífico posible, ¿no? Y que también no nos tomemos revanchas que no nos corresponden. Así es. Cambio el gobierno, cambian los estudiantes. Exactamente. Y creo que Es una generación completamente diferente y pues solamente hay que reflexionar. honrarlos, básicamente. Y honrarlos. Sí, Porque así es. de alguna manera son parte de nuestra historia, lo que has de decir. Y fueron estudiantes como lo hemos sido algunos o lo han sido la mayoría. Y gracias a ellos tenemos esas libertades. Gracias a ellos las manifestaciones o las huelgas son más pacíficas de lo que eran en sus tiempos. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sí que estuvo muy bueno el programa de hoy. Y pues, querido Fabián, así que el historiador de cabecera. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Ya saben que estamos para hablar de estos temas muy interesantes y pues seguimos todavía con las celebraciones que todavía corresponden hacia octubre, noviembre, vienen muchas Hasta cosas febrero. Ya viene Día de Muertos. en las que Ay, podemos, Hasta febrero, Día de la Hasta Bandera. febrero, y Día de la ya Bandera. viene muchas cosas de las que podemos hasta ahí nos todavía hablar. calmamos un poco. Así es. Y bueno, rápidamente, gracias aquí a nuestro compañero Ricardo por habernos acompañado. Rápidamente, recuérdales el proyecto que tienes en puerta. Bueno, es productora de podcast y Ok. es a tus pasos. Cuando ya tengamos el estreno, supongo que vendré para Sí, 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 claro que sí. promocionarme. Así es. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue su programa El Punto Es a través de ansosmultimedios.com. Hasta la próxima.